Muy buenos días, bună ziua. Lo primero que queríamos hacer, tanto el doctor Amadeo Martín Rey como yo mismo, es agradecer a la Embajada de Rumanía en el Reino de España y de una manera muy especial a la excelentísima señora embajadora Gabriela Dancou la oportunidad que nos brinda de poder contribuir a la conmemoración de los 140 años desde el reconocimiento por parte de España de la independencia de Rumanía y que lo podamos hacer con esta conferencia en torno a las relaciones entre entre las familias reales de ambos países. En el periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es ese periodo en el que Rumanía consigue su independencia y también se constituye en un Estado moderno y un poco más tarde, ya en 1918, consigue la unificación de las provincias rumanas. De manera muy esquemática, creemos necesario presentar algunas ideas que constituyan el contexto o al menos el punto de partida de lo que vamos a decir en esta conferencia. En ese sentido, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que hubo dos guerras, la guerra de Crimea de 1853-1856 y la guerra ruso-turca de 1877-78, que resultaron decisivas para la consecución de la independencia por parte de Rumanía. Entre estas dos guerras, por lo tanto, en algo más de 20 años, se fue dando un proceso gradual por el que los principados rumanos, Moldavia y Valaquia, fueron consiguiendo mayores cuotas de autonomía y también definir una entidad a nivel internacional. Bien, a partir de 1858, y a pesar de que se mantenían en una situación de dependencia con respecto al Imperio Otomano, el término que se utilizaba era el de suzeraineté, estos dos principados pudieron administrarse libremente. En ese mismo año, cada uno de los dos principados eligió como domnitor, es decir, como príncipe, a la misma persona, a Alexandru Ioan Cuza. De esa manera, con este movimiento, lo que hacían realmente era llevar a cabo su unificación de facto, una unificación que llegaría a ser de jure un poco después, en 1861-1862. Bien, una vez depuesto Cuza en 1866, entre otras muchas razones por su deriva autoritaria, la clase política rumana decidió ofrecer el trono al príncipe Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen, que era, por lo tanto, perteneciente a la rama católica de la dinastía Hohenzollern que estaba reinando en Prusia. Carlos aceptó y ese mismo año se puso al frente de los principados y comenzó así la construcción de un Estado moderno, de un Estado liberal, con una constitución que consagraba gobierno representativo, responsabilidad de los ministros, igualdad ante la ley, independencia judicial, toda una serie de derechos y libertades de los ciudadanos. Un Estado también que una década después conseguirá, por lo tanto, la independencia en el contexto de la guerra ruso-turca a la que he hecho mención anteriormente y en la que Rumanía participó de una manera muy activa y cuya participación fue realmente decisiva para la victoria rusa. Bien, una vez que esta independencia rumana es reconocida en el Congreso de Berlín de 1878 y en los años posteriores por las distintas potencias europeas, España lo hizo hace justo 140 años, pues el siguiente paso que pareció natural a la clase política fue proclamar a Rumanía como reino y a su príncipe, a Carlos, como rey, lo que ocurrió en mayo de 1881. Ya de esa manera quedaba en el horizonte un proyecto que consistía en hacer coincidir las fronteras políticas del país con las fronteras étnicas o nacionales, de acuerdo con la concepción moderna de nación. Y para eso habría que esperar a otra guerra, a la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, a la Conferencia de Paz posterior de 1919.
Bueno, yo creo que con estas coordenadas podemos entrar ya a analizar las relaciones entre las dos familias, y para eso habría que retroceder hasta 1862, en que el príncipe Carlos de Hohenzollern, futuro rey Carlos I de Rumanía, como acabo de señalar, pisó por primera vez tierra española. Carlos en ese momento tenía 23 años y desde que hacía 5 había terminado sus estudios militares, había emprendido una serie de viajes por distintos países europeos con el objetivo de conocer de primera mano los avances que se habían dado en el ámbito militar. Hay que señalar que esos conocimientos que fue adquiriendo en estos viajes le serían de una enorme utilidad años después, cuando, como decía, se iba a poner al frente de Rumanía y se dedicaría personalmente a organizar y a preparar el joven ejército de su nuevo país. Una preparación, evidentemente, que sería fundamental para que Rumanía pudiese participar en esa guerra ruso-turca que le daría la independencia, y además en la que Carlos comandó personalmente las tropas ruso-rumanas. En la famosa batalla de Plevna, al norte de Bulgaria, que tanto significado tiene en la historia de Rumanía. Bueno, en los días que pasó en España, pudo visitar Toledo y también Sevilla, donde se alojó en el Palacio de San Telmo como huésped de los duques de Montpensier, y luego en la corte, evidentemente la reina Isabel II pues, se lo recibió maravillosamente y le ofreció un gran banquete en su honor en Palacio Real, en el que estuvieron presentes los miembros de la familia real, los ministros del gobierno, la alta aristocracia madrileña y también representantes diplomáticos de otros países que tenían representación en Madrid. Pero, dado el propósito del viaje, seguramente lo que más interesó a Carlos fueron las maniobras militares que se llevaron a cabo en su honor en la dehesa de los Carabancheles, al suroeste de Madrid, y en las que participaron diversas agrupaciones, como por ejemplo el Regimiento de Caballería del Rey o el Batallón de Cazadores de las Naves, y en las que, entre los distintos ejercicios que se realizaron, se llegó a simular incluso la toma de una plaza fuerte. Aunque en ese momento sus palabras públicas fueron de elogio, es cierto que cuando años después evocará este momento en una carta a su padre, con motivo de la candidatura de su hermano Leopoldo al trono español, sí que señalaría algunas deficiencias, ¿no?, del ejército español, señalaría la necesidad de modernización, y no solamente en el ámbito material. Es decir, supo ver muy bien la problemática del ejército en el siglo XIX español y de su implicación en política. Bueno, acabo de mencionar la candidatura del hermano de Carlos, de Leopoldo de Hohenzollern, al trono español, y sobre este asunto de indudable repercusión en la historia europea, el doctor Rey Cabieses nos podrá dar algunos detalles, tanto a nivel político como también dinástico. Muy bien, muchas gracias, doctor Petrovich, y quiero también reiterar el agradecimiento a la Embajada de Rumanía en España y a la excelentísima señora embajadora Gabriela Tancau por la invitación para hablar de este tema, que creo que es muy interesante para ambos países y para afianzar aún más las relaciones entre ambos. Bueno, como decía el doctor Petrovich, la candidatura de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, miembro de esta rama católica de la Casa de Hohenzollern, que reinaba entonces en Prusia y luego reinó enseguida en Alemania, pues fue muy relevante en ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos, Isabel II cae y pierde el trono en 1868, y a partir de ese momento va a haber una serie de intentos un poco más adelante, ya a finales de 1869, de que se vuelva a la monarquía, pero con algún rey extranjero. Se intenta
esta candidatura de Leopoldo de Hohenzollern, que era, además de jefe de la casa, era hermano del que sería luego Carlos I, rey de Rumanía, y también padre de Fernando I, puesto que Carlos I no tuvo descendencia que sobreviviera del matrimonio con Isabel de Witt, con la princesa Isabel de Witt. Bien, la persona que, digamos, que propugnó esta candidatura en España fue el general Juan Prim. Y esta candidatura, evidentemente, fue apoyada por Otto von Bismarck, el canciller prusiano, que evidentemente, como alemán que era el candidato, pues tenía especial interés en que esa candidatura llegara a buen término. Napoleón III, que era entonces emperador de los franceses, desde 1852 hasta justamente enseguida perderá el trono, pues no estuvo de acuerdo, evidentemente, con esa candidatura, puesto que no quería tener a un soberano alemán en el sur y a otro soberano alemán en el oriente, y a pesar de que él había tenido relaciones de juventud con los Hohenzollern-Sigmaringen cuando vivía con su madre, la reina Hortensia de Holanda, en el castillo de Arenenberg, pues, y que asistió de hecho al bautizo de Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen, luego rey Carlos I de Rumanía, pues se opuso a esta candidatura y, en definitiva, por no alargarme especialmente en este tema, pues esa candidatura supuso el desencadenamiento de la guerra franco-prusiana que tras la batalla de Sedan pues llevaría al traste a la monarquía imperial francesa y al exilio del emperador Napoleón III en Inglaterra para poco después, 3 años después, fallecer allí mismo. Pero bueno, yo creo que quizás podemos digamos, hacer un pequeño salto de 5 años después de esta candidatura de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen para hablar de la llegada al trono de Alfonso XII a España, que fue en 1875 y que causó un curioso incidente diplomático con el Imperio Otomano del que el profesor Petrovich nos dará cuenta. Efectivamente, como decía, una vez que Amadeo de Saboya abdica en el año 1873, la Primera República se proclama enseguida, aunque va a durar muy poco, y como decía el doctor Reicavieses, se restaura la monarquía en la persona de Alfonso XII, que era el hijo de la depuesta Isabel II. Y efectivamente eso causó un pequeño incidente diplomático con el Imperio Otomano que, por un lado, ponía de manifiesto las buenas relaciones que había entre la Casa Real española y la Casa Real rumana, y por otro lado, también manifestaba que para la corona española, Rumanía era considerada un Estado y su príncipe un soberano. Bueno, lo que ocurrió sencillamente fue que Alfonso XII comunicó oficialmente a Carlos I su ascenso al trono, al igual que lo hizo con todos los demás, con todos los soberanos europeos, y en esa carta mencionó lo siguiente, es decir, dijo que le aseguraba que para cumplir su misión nada será más necesario para nosotros que el mantenimiento de relaciones con todos los estados y el acuerdo fraterno con los soberanos extranjeros. Bueno, esta afirmación se vería aumentada, se vería, digamos, acentuada por el hecho de que, mientras que a la Sublime Puerta simplemente se le envió una carta, la misiva dirigida al príncipe rumano le fue llevada por un enviado especial, que era Cipriano del Mazo y Gherardi, que era el ministro de España en Viena. Bueno, como nos podemos imaginar, el Imperio Otomano no tardó en reaccionar, muy molesto por esta cuestión, y envió una circular a las potencias europeas tratando de involucrarlas en este incidente a su favor, señalando en esa misiva, en esa circular, calificando la iniciativa española como una falta de consideración hacia sus derechos y un golpe a los tratados que establecen la situación de vasallaje de Rumanía con respecto al Imperio Otomano. En efecto,
tal y como comunicaba Bucarest el enviado diplomático rumano en Viena, la Puerta, la Sublime Puerta, consideraba este hecho como un reconocimiento del rey de España de la independencia de Rumanía. Bueno, es cierto que para tratar de rebajar la situación y encaminar, para tratar de rebajar la tensión y encaminar un poco la situación, la versión oficial que se quiso difundir fue que si Alfonso XII había tenido este gesto hacia Carlos de Rumanía era porque porque pertenecía a una casa soberana y porque reinaba sobre un pueblo cristiano y de raza latina, de la misma raza que el pueblo español. Pero nos mantenemos en este año de 1875 porque la llegada al trono de Alfonso XII no puso fin a la guerra carlista que se venía desarrollando desde 1872, la tercera y última guerra carlista, y no terminará hasta febrero del año siguiente, cuando Alfonso XII vencería de manera definitiva. Bueno, en marzo de 1875, dos oficiales rumanos al servicio del príncipe Carlos recibieron permiso para viajar a España y luchar en esta guerra junto a Alfonso XII. Por lo tanto, este posicionamiento inequívoco del príncipe Carlos por la causa de Alfonso XII no será óbice para que 2 años más tarde Carlos reciba en Bucarest al depuesto pretendiente carlista, a Carlos VII, al duque de Madrid, además en un ambiente muy cordial y de gran amistad, y pasó con él unas cuantas horas. Eso sí, el príncipe Carlos no se olvidó de hacerle ver que, en su opinión, de manera muy sincera, su deber habría sido poner fin a su lucha, poner fin a la guerra, una vez que se hubiese restaurado la monarquía en la persona de Alfonso XII. Hay que señalar también que el duque de Madrid estará presente como observador en la guerra ruso-turca, sobre todo en la batalla de Plevna, a la que he hecho mención con anterioridad. Y de esta manera llegamos a lo que podríamos señalar como momento culminante de todo este proceso que estamos relatando, y es el año 1880, en que, después de que varias potencias europeas hubieran reconocido la independencia de Rumanía, Carlos I envía a Alexandru Plagino, de su máxima confianza, a la corte madrileña, también a la corte de Lisboa, para comunicar de manera oficial la consecución de la independencia y para obtener el reconocimiento del rey español. Estas dos cortes, hay que decir, tanto Madrid como Lisboa, habían preferido esperar un poco, esperar a que las grandes potencias hiciesen este reconocimiento, a hacerlo ellas mismas. Bien, Plagino llega a Madrid el 10 de marzo. En primer lugar, va a entrevistarse con el presidente del Consejo de Ministros, que también ocupaba la cartera de ministro de Estado, que es Antonio Cánovas del Castillo. Al día siguiente va a visitar a la reina Isabel, a la reina madre, que se encontraba en Madrid en una de sus escasas y muy discretas visitas que se le permitían desde su exilio en París. Y 2 días más tarde, el 13 de marzo de 1880, el ministro plenipotenciario y enviado extraordinario del príncipe Carlos de Rumanía era recibido en audiencia por el rey Alfonso XII, que estaba acompañado por el presidente del Consejo, y le entrega al rey la carta del príncipe Carlos en la que éste le comunicaba la independencia, y además le hace entrega también de las insignias de la Orden de la Estrella de Rumanía, que era la orden de mayor valor en ese momento. Alfonso XII le responde en los siguientes términos al enviado rumano: Señor enviado extraordinario, recibo con gran satisfacción la carta en que Su Alteza Real el Príncipe Carlos I me anuncia que os ha conferido la misión de notificarme la independencia absoluta de Rumanía y ofrecerme en su nombre las insignias de su Orden de la Estrella,
que acepto con reconocimiento. Bueno, después de unas palabras más, Plagino pasa a ofrecer sus respetos a la reina y a la princesa de Asturias y se retira según marcaba el protocolo. Bueno, con este acto en el que el rey español recibe al enviado extraordinario del príncipe rumano, se quedaba oficializado el reconocimiento por parte de España de Rumanía como Estado independiente, como Estado, por lo tanto, soberano. Y de esa manera se daban ya las condiciones, las plenas condiciones, para que ambos países comenzaran a plantearse sus relaciones políticas, comerciales, culturales, etc. Y es precisamente eso lo que hace, lo que manifiesta Alfonso XII en la carta que envía a Carlos de Rumanía, fechada además el mismo 12 de marzo, en el que le hace partícipe de su disposición a estrechar las relaciones entre ambos estados. Bueno, con ese objetivo, Alfonso XII envía a Bucarest al conde de Benomar, que era el ministro plenipotenciario de España en Berlín y que además había defendido en el Senado el reconocimiento de la independencia de Rumanía, un viaje que se realiza, digamos, como en correspondencia al viaje de Plagino a Madrid. Y también con ese mismo espíritu de reciprocidad, el rey le hace llegar al príncipe rumano, también por el intermedio del conde de Benomar, las insignias de la Orden de Carlos III, también la orden más importante en España después de la Orden del Toisón de Oro. Bueno, en su correspondencia con Madrid, el enviado a Bucarest pone de manifiesto, pone de relieve la cordialidad y la gran simpatía con la que lo había recibido Carol de Rumanía, y además también señala la simpatía manifestada hacia el rey español. En este sentido, señala al ministro que puede asegurar a su majestad el rey que tiene en el príncipe de Rumanía a un amigo verdadero y a un admirador entusiasta de las dotes de su majestad y de la energía del pueblo español. En efecto, hay que señalar aquí que Carlos I desempeñó un papel fundamental en el reconocimiento de la independencia y también, sobre todo, en el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Y esto nos lo dicen distintos representantes españoles en otras cortes europeas que con alguna misión especial habían viajado a Bucarest y a los que Carlos los había llamado a Palacio para poder entrevistarse con ellos y mantener, digamos, ganarse su confianza. Y hay que señalar también en este sentido que a imagen también de lo que eran las prácticas diplomáticas en la época en que se restringían a un círculo muy pequeño el número de quienes tenían algún papel en la política exterior del país. En este caso, en el caso rumano, el príncipe Carlos había ocupado un papel central, por un lado en el diseño de la política exterior y por otro en el proceso mismo de la toma de decisiones. Bueno, para finalizar con este apartado relativo al siglo XIX, tenemos que señalar que estas relaciones van a conocer un avance importante un año más tarde, en 1881, cuando, como habíamos avanzado antes, Rumanía da el siguiente paso, que es configurarse como reino. Es decir, Rumanía es proclamada como reino. Andado el tiempo, en 1910, el ya rey Carlos I recordará en una conversación con el ministro plenipotenciario español en Bucarest que Alfonso XII había sido el primer soberano europeo que le envió una misión para felicitarle cuando fue proclamado rey. Y en efecto fue Juan Pedro de Aladro el que sería enviado a Bucarest en mayo de 1881 para felicitar a los reyes por su proclamación que había tenido lugar el día 10. En julio de ese mismo año se abría oficialmente
la legación de España en Bucarest, y Juan Pedro de Aladro sería, por lo tanto, el primer ministro plenipotenciario al frente de la legación. Bueno, yo creo que con estas informaciones sobre el periodo relativo al siglo XIX podemos dar paso al siglo XX, donde veremos que estas relaciones seguirán y además se fortalecerán y se estrecharán un poco más. El profesor, el doctor Rey Cabieses, podrá decirnos mucho sobre estas relaciones en el siglo XX. Muchas gracias, doctor Petrovich. Efectivamente, dentro de este contexto que ha relatado el doctor Petrovich europeo en el 19, en el que después de la independencia o a raíz de la independencia de los países que estaban, digamos, bajo la égida de la Sublime Puerta del Imperio Otomano, pues surgirán diversos príncipes que luego se proclamarán reyes. Pues estoy pensando en Alejandro de Battenberg, que luego pasará a ser Alejandro de Battenberg, que será príncipe de Bulgaria, luego Fernando de Rumanía, que será más tarde, a partir de 1908, rey de los búlgaros. Lo mismo pasará en Grecia en 1863 con el que será Jorge I de los helenos, o en otros lugares también, en Montenegro, etcétera, bajo el poder otomano, que habían ido poco a poco proclamando su independencia. Ya en el siglo XX tenemos que mencionar a una soberana que es imposible dejar de mencionar en este ámbito, que es la reina Victoria de Inglaterra. La reina Victoria de Inglaterra, que evidentemente, como todos sabemos, digamos, marcó el siglo XIX británico desde que empieza a reinar en Inglaterra y hasta su muerte en 1901, pues dejó una gran descendencia que se fue enlazando con las diversas casas reales europeas del momento, hasta el punto de que prácticamente una mayoría de las casas reales reinantes en toda Europa de alguna manera estaban emparentadas con la reina Victoria. Así sucedió con la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, que era hija de un hijo de la reina Victoria, de Alfredo, que fue duque de Edimburgo y duque de Sajonia-Coburgo-Gotha, y que se casó con la gran duquesa María Alexandrovna de Rusia. Bien, de este matrimonio, como digo, surge la princesa Beatriz, que, bueno, pues con el tiempo casaría con un infante de España. Con un infante de España, que será el infante Alfonso de Orleans, hijo del infante Antonio de Orleans, casado con la infanta Eulalia, y nieto, por tanto, de esos duques de Montpensier a los que ha hecho referencia el doctor Petrovich antes, con la visita que realizó el príncipe Carlos al Palacio de San Telmo, en Sevilla, donde residían los duques de Montpensier. Muy bien. Entonces, bien, podemos retrotraernos 2 añitos antes de ese 1909, que es cuando se va a casar Alfonso de Orleans con la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo, que es el año 1907, cuando el 9 de noviembre de ese año, la duquesa María de Sajonia-Coburgo, o María de Coburgo, como era conocida en general, pues le escribe a María, su hija, a la que luego será princesa heredera y después reina de Rumanía, sobre Alfonso de Orleans, al que todos llamaban Ali en familia, y le decía: Ali es muy cosmopolita y no alcanza a tener idea de la nacionalidad a la que pertenece. Su abuelo Montpensier se naturalizó español, habiéndose casado con la hermana de la difunta reina Isabel. Pero luego la carta, que es bastante más larga que esto, dice: por supuesto que hay dificultades sin fin que las 3 excelentes majestades españolas, de forma excesivamente ingenua, no han contemplado. Las protestas de los ministros contra una princesa protestante, la gran juventud de Ali, sus estudios militares, que se supone no estarán completados antes de 2 años, y el miedo que Alfonso, se refiere al rey Alfonso XIII, tiene de su gobierno actual. Deberían de haber previsto todo esto antes de animar a Baby, que era el nombre, digamos, familiar que se le daba a Beatriz, así como Bee, se le llama Baby Bee o Baby, a este compromiso secreto que todos deseaban ardientemente. Por tanto, vemos que ya la duquesa de Coburgo alertaba a María, a la hermana de Beatriz, eran hermanas María de Rumanía con Beatriz y Beatriz de Sajonia-Coburgo, alertaba sobre las dificultades de este posible matrimonio entre Alfonso de Orleans y Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha.
Bien, un poquito después, meses antes de la boda, en 1908, concretamente desde el Castillo de Fagon en Francia, el 11 de mayo, María de Coburgo vuelve a escribir a su hija, la princesa heredera de Rumanía, María, y le dice lo siguiente: los asuntos de Baby son una gran preocupación, pues no avanzan y tenemos que hacer frente a tanta falta de honestidad y a tanto juego falso que no sabemos dónde mirar en busca de ayuda y consejo. McSweeney hace lo que puede, pero también él dice que no hay esperanza, puesto que el gobierno español y el Vaticano trabajan juntos contra este matrimonio y nosotros no podemos saber hasta qué punto Alfonso, el rey, es creído en todas partes. Evidentemente, la dificultad estribaba sobre todo en la religión de la novia y también estribaba en la juventud de Alfonso, porque Alfonso todavía había cumplido la mayoría de edad y ahí ni había acabado sus estudios militares y esa era también una dificultad. Bien, el matrimonio finalmente se llevará a cabo en Coburgo y llevará como consecuencia un temporal, un momentáneo apartamiento del infante don Alfonso de la familia real española y que luego, digamos, será revertido por el propio rey Alfonso XIII. En el año 1913, María, la princesa heredera María de Rumanía, dará luz al príncipe Mircea de Rumanía. Como consecuencia de este alumbramiento, la reina María, o la princesa entonces todavía María de Rumanía, tiene una flebitis, una tromboflebitis en las piernas y le recomiendan una visita a las aguas de Dax, al balneario de Dax en Francia. Allí se encontrará con su hermana Beatriz, con Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, la esposa ya de Alfonso de Orleans, y de esta visita surge un interés y una necesidad y un deseo de la princesa María de visitar España. Esa primera visita de España a María se producirá ese mismo año, en mayo de 1913. Se le asignó en esa visita a España como grande que la acompañaría al duque de Vivona, el grande de servicio fue el duque de Vivona, y aquí en España afianzaría la princesa María su amistad con su prima hermana también, Victoria Eugenia de Battenberg, ya reina, por supuesto, reina de España desde su matrimonio con Alfonso XIII en 1906. Ese verano de 1913, tanto a Alfonso de Orleans como o sea, Beatriz de Sajonia-Coburgo, como María de Coburgo y María de Rumanía, pasarán una temporada en una propiedad en Tegernsee, en Baviera, en Alemania. En junio de ese mismo año de 1913, Alfonso de Orleans representaría a Carlos I de Rumanía en el bautizo nada menos que de don Juan de Borbón, que luego sería jefe de la Casa Real de España y era, por tanto, ahijado del rey Carlos I de Rumanía. Carlos I de Rumanía, que estaba casado con una princesa alemana que antes he citado, Isabel de Witt, una princesa alemana de una pequeña casa principesca alemana que daría también un príncipe, por cierto, a Albania. El príncipe Guillermo de Witt sería príncipe de Albania. En todo caso, esta señora, esta princesa, Isabel de Rumanía, escribirá bastantes obras con un seudónimo que nos retrotrae o nos trae, digamos, ecos ibéricos, ¿no? Porque firmaba con el nombre de Carmen Silva. Sus obras fueron traducidas al español y a muchas otras lenguas y se publicarían durante muchos años en toda Europa. Ahora pasaremos a unos años después, al año 1921, en el que Alfonso de Orleans recibe una carta de Alfonso XIII y Alfonso de Orleans, Ali, le responde de esta manera: querido Alfonso, te agradezco de todo corazón el honor que me has hecho al enviarme a representarte en la coronación de los reyes de Rumanía. Tanto más que siendo la infanta Beatriz, su mujer, hermana de Misi, la reina María de Rumanía, y queriéndolo mucho yo también, es una alegría para nosotros ir a verla. Así que esta carta que Alfonso de Orleans responde a Alfonso XIII supondrá el agradecimiento por esta embajada, vamos a decirlo así, de Alfonso de Orleans
a Rumanía para asistir a la coronación de Fernando I y de María de Rumanía, que se producirá el 15 de octubre de 1922. Allí asistió bueno, muchos miembros de familias reales europeas, pero especialmente representada la Casa Real Española y el rey de España con Alfonso de Orleans. María dirá de Alfonso de Orleans, su cuñado, lo siguiente: es uno de los más perfectos seres humanos que me ha sido dado conocer. Esto nos demuestra la gran cercanía que había entre ambos, entre la reina María y el infante don Alfonso. Viajarán en el Orient Express hasta Bucarest, en un Orient Express que la infanta Beatriz conocía ya perfectamente, porque había viajado con él tanto a Rumanía como a Rusia con su madre María de Coburgo. Y María de Rumanía dirá de su hermana Vi lo siguiente: la que sobresalió ayer fue mi hermana Baby, iba toda de oro con una larga cola de corte de coral rosa de Rusia y brocado de oro guarnecido por zorro blanco. Pero especialmente era su tocado lo que pasmaba. Tenía un velo opaco, dorado, que ella había drapeado alrededor de su cara al estilo egipcio, con su diadema de brillantes colocada bastante alta, y encima de ello un largo pendentif que colgaba a ambos lados de su rostro. Algunas magníficas esmeraldas y diamantes completaban su atuendo sobre el violeta y blanco del gran cordón español. Ese gran cordón español era la orden de las damas nobles de la reina María Luisa, que tenía la reina también María, era dama de esa orden, y por cierto, Alfonso de Orleans era caballero de la orden de Carlos I, igual que era collar de esa orden el rey Alfonso XIII. Bien, durante esa estancia en Rumanía se producen varios viajes que no voy a especificar o relatar aquí, y llegamos ya a un poco más tarde, al año 24, en que los reyes de Rumanía hacen una visita oficial a Inglaterra. En esa visita oficial, tanto Alfonso como Beatriz se encontrarán con la reina María, que fue huésped un tiempo, en un momento de ellos en su casa de Escher, una casa que se llamaba de Chalet, y allí conocerá al coronel Fernando Rich, un coronel que luego recibirá a la reina María años después en San Sebastián, cuando la reina María hace la famosa visita que ahora relataré a España en el año 1929. Pero antes quería contar un episodio que sucedió al año siguiente, del año 24, es decir, el año 25, cuando estaba Alfonso de Orleans de vacaciones en París y el príncipe Carlos de Rumanía estaba en Londres para asistir al funeral de la reina Alejandra, esposa, viuda ya, del rey Eduardo VII de Inglaterra. Bien, asistió a ese funeral y luego la idea que se le había encomendado a Carlos era que recogiera a Ileana de Rumanía, hija de María, que estaba en colegio en Inglaterra. Lamentablemente, el príncipe Carlos partió a París para encontrarse con la que sería su mujer, Magda Lupescu, y entonces fue la reina Victoria Eugenia, la que también estaba en aquel entonces en Londres, la que se ocupó de llevar a Ileana hasta París para que Ileana pudiera volver en las Navidades a pasarlas en Rumanía. María escribió de Alfonso lo siguiente. No hay la más pequeña esperanza para que él vuelva antes de que haya purgado aquella atmósfera de pecado y de drogadicción en que vive. Dile que yo te mando a ti porque quiero ayudarle para que vuelva de nuevo a ser un hombre. Necesita que un hombre de su misma clase le haga ver lo que el mundo piensa de él. Y porque sé que tú eres la querida y limpia criatura que quizá puedas conseguir arrancarlo del lodazal en que está ahogándose. Es decir, que la reina María encomienda al infante don Alfonso de alguna manera rescatar al príncipe Carlos de la vida que estaba llevando hasta ese momento. Se produce esa entrevista entre Carlos de Rumanía y Alfonso de Orleans, el infante don Alfonso, pero no tiene éxito esa encomienda que le hace la reina María, y finalmente el príncipe Carlos quería volver a Rumanía, pero con ciertas condiciones que él quería poner. Y entonces el infante don Alfonso le contesta lo siguiente en una carta. Le dice: mi querido Carol, me temo que has entendido completamente mal la situación. No eres el que puede pedir condiciones. Son tu padre y tu madre, tu rey y tu reina, los que pueden adelantar tus condiciones si ellos suavizan sus corazones y te dejan volver. Bien,
Pasemos ahora a otro año, el año 1928, en el que la Reina María publicará en el ABC, un diario especialmente monárquico español, publicará una carta en la que dice lo siguiente: yo he de volver a España, si Dios quiere. Es un sueño acariciado que pienso convertir en realidad. Tengo que volver a Toledo, aquella ciudadela de trazas únicas que tan increíblemente caracteriza el genio del país. Tengo que pasar de nuevo por sus fantásticos puentes y sumergirme en el silencio de su catedral titánica y recorrer sus calles angostas y asomarme a la casa del Greco. Bien, ese viaje del que aquí en España en el año 2019 se realizó una estupenda exposición en el Palacio Real bajo los auspicios de justamente la Embajada de Rumanía y que contó con la presencia y la visita de la princesa Margarita de Rumanía y del príncipe Radu de Rumanía. Bueno, pues esa visita fue un hito especialmente importante para las relaciones entre las familias reales rumana y española y desde luego también para los dos países. Bien, la Reina María tenía interés en que su hija Ileana pudiera quizás ennoviar con el príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias, don Alfonso, que luego renunciaría al trono y tendría un primer matrimonio con una dama cubana y después con otra dama cubana, pues estaba en ese momento enamorado de la princesa, de su prima, la princesa Cecilia de Salm-Salm, hija de la princesa María Cristina de Salm-Salm. Pero, como decía la Reina María en un escrito suyo, la mayor objeción contra este matrimonio de Ileana de Rumanía con el príncipe de Asturias era Alfonso, mucho más que el marido invalidado. Alfonso se interesa, decía, en todas las mujeres nuevas que conoce y luego se las arregla para declarar que son ellas quienes se arrojan a sus pies. Una nueva y bonita mujer de un hijo incapacitado no estaría segura a su lado. Finalmente, evidentemente, este matrimonio no tiene lugar, pero sí la visita de la Reina de Rumanía a España. Una visita que transcurrirá entrando por San Sebastián, pasará por Irún y por diversas ciudades españolas, no voy a especificar todas ellas, evidentemente, pero estuvo en Madrid, en Ávila, estuvo en la finca de Castillejo, estuvo en el castillo de Uclés y en Toledo especialmente, que ella había señalado como un lugar especialmente querido para ella y que quería volver a visitar, y del que dijo lo siguiente. Le escribió lo siguiente, la Reina María: la reina me lleva también a Toledo. Ya había yo visto Toledo, pero quien que lo haya visto no desea volverlo a ver otra vez. En esa visita se inauguró también la legación, el palacete de la nueva legación de Rumanía en Madrid, en la calle de Serrano. Eran los príncipes Vivesco, el príncipe Vivesco, el ministro de Rumanía, y su mujer era una hija de Asquith, el famoso primer ministro británico. También visitaron Extremadura, donde le recibió el marqués de la Romana en su dehesa, y en Sevilla, pues Ileana de Rumanía, que era piloto, igual que fue piloto también el infante don Alfonso de Orleán, pues quiso conocer Sevilla desde el aire y entonces pidió en la base tablada un avión, consiguió volar y recorrer Itálica desde el aire y poder ver esas ruinas. Bueno, con el tiempo, esa visita bueno, se fue alargando, estuvieron, como digo, en Sevilla, visitaron la casa de Pilatos y la casa el Palacio de Dueñas, es decir, la de los duques de Medinaceli y de los duques de Alba, estuvieron en Arcos de la Frontera y en Ceuta y también en Tetuán. Visitarían el Marruecos español, donde fueron recibidos por las autoridades, por el comisario español en Marruecos, el conde de Jordana, al que la Reina María le escribió lo siguiente: vivamente impresionada y emocionada por vuestras magníficas tropas y perfecta organización, guardaré un recuerdo imborrable de mi visita a Marruecos. Agradezco 1000 veces, así como a la condesa, su encantadora hospitalidad. Visitaron también Jerez de la Frontera, pero sobre todo y especialmente Sanlúcar. Sanlúcar era una ciudad, una pequeña población del sur de España, donde Alfonso de Orleán tenía su casa, el famoso botánico, un palacete muy bonito, que todavía pertenece a la familia, y allí harían, digamos, centro para esa visita a Andalucía. La reina María recibiría el lazo de dama de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y las damas sanluqueñas pues le regalarían, para darle esta insignia de dama, la darían en una caja de piel azul con las iniciales suyas en diamantes y rubíes. Bien, y posteriormente, ya con eso estamos terminando,
Posteriormente viajaría la reina María a Barcelona. En Barcelona sería recibida por las autoridades, como lo fue en todos sus viajes, su viaje por España, por todos los gobernadores civiles, alcaldes, etcétera. Y concretamente en Barcelona, pues fue recibida, fue alojada en el Hotel Ritz y fue agasajada por los condes de Ruiseñada, el conde de Montseny, y acudió con ellos al santuario de la Virgen de Montserrat. Estuvo también en Torreluisa, la casa del conde de Güell, y allí estuvo con el marqués de Sentmenat y también con el barón de Viver, que era el alcalde de Barcelona en aquel momento. Pero para la familia real rumana fue especialmente importante esta visita a Barcelona. ¿Por qué? Porque en ella Ileana de Rumanía conocería a el archiduque Antón de Austria-Toscana. Los Austria-Toscana, es decir, el archiduque Leopoldo de Austria-Toscana y su mujer, que era la infanta doña Blanca de Borbón, hija del rey Carlos VII, rey carlista de España, bueno, pues tenían su residencia en España después de la caída de la monarquía imperial en Austria. Bien, de esa visita de la reina María, el entonces ministro de Rumanía en España dijo lo siguiente: María logró, sin proponérselo, merced al extraordinario poder y encanto de su personalidad, cautivar muchos corazones e inteligencias. María de Rumanía encarnaba el tipo perfecto de reina. Los españoles, que entienden en materia de grandes soberanos, no se engañaron acerca de ella. Pues bien, finalizo ya diciendo que el rey Alfonso XIII sería padrino de bautismo del hijo de Esteban, el hijo de este matrimonio, del archiduque Antón de Austria-Toscana y la princesa Ileana de Rumanía. Con esto terminamos y doy paso al doctor Petrovich para que cierre la conferencia. Sí, efectivamente, porque sobre este viaje de la reina María a España, que vuelve en el año 29, quizás habría que añadir alguna serie de consideraciones sobre el papel, la característica político-diplomática, ¿no?, que este viaje tuvo. Porque habría que tener en cuenta que quien regresa a España en el año 29 ya no es una princesa, no es la esposa del príncipe heredero, sino una reina viuda además, que había adquirido una extraordinaria popularidad en su país y también un impresionante reconocimiento a nivel internacional. Con una personalidad fuerte y decidida, había asumido un destacado protagonismo durante la Primera Guerra Mundial. Los historiadores coinciden en subrayar que su influencia fue decisiva para que Rumanía abandonara la neutralidad y entrara en guerra al lado de los aliados. Por otro lado, nos la encontramos frecuentemente en el frente y en los hospitales de campaña, en los hospitales militares. Y eso impactó a los ciudadanos rumanos y despertó en ellos una gran admiración por su soberana, a la que se conocería a partir de ese momento como la reina soldado, ¿no? Y luego, terminada la guerra, la reina María encabezaría la delegación rumana en la conferencia de paz que durante los primeros 6 meses de 1919, cuando París se convirtió en la capital del mundo, esa conferencia rediseñaría una parte sustancial de la faz de la Tierra y también diseñaría un nuevo modelo para las relaciones internacionales. Y ahí, de nuevo, la reina causó un efecto de asombro, de asombrosa, digamos, admiración entre los jefes de Estado, los ministros, los diplomáticos de carrera, con los que ella misma negociaba directamente en más de una ocasión. Pero en esta segunda visita que ha descrito el profesor Martín Rey, en 1919, no solamente su figura era la que había cambiado, sino también el país al que representaba Rumanía había cambiado notablemente. Como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial, en la que resultó vencedor junto a los aliados, amplió de una manera sustancial su territorio, logrando esa unificación de las distintas provincias rumanas que ansiaba. Y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar este viaje, este largo viaje de 6 semanas, porque es cierto que era un viaje privado. La época, en el momento del viaje, se decía de riguroso incógnito, ¿no?
pero hay que tener en cuenta que ese concepto dista mucho de lo que hoy en día podemos entender por el viaje privado de un miembro de cualquier familia real. Y efectivamente, si repasamos todo ese listado de actividades que realizó, si nos fijamos también en la multitud de personalidades con las que se entrevistó, de las autoridades nacionales o locales, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, con las que mantuvo encuentros, siempre en un ambiente muy distendido, muy relajado. Y también si vemos con detenimiento las ceremonias de bienvenida en los distintos lugares a los que acudió, los comités de bienvenida, el protocolo que se siguió con ella, pues no nos cabría ninguna duda, ¿no?, de las implicaciones diplomáticas que tuvo este viaje. No ahondaré en el listado de actividades y de personalidades con las que se encontró, sobre las que ha dicho bastantes cosas el doctor Rey. Pero sí es cierto que la reina traía consigo una imagen de modernidad, de altísima cultura, que fue poniendo de manifiesto en los distintos museos, monasterios, catedrales, bibliotecas que visitó, y también de un gran refinamiento, que por toda esa gente con la que se reunió, por todos esos lugares a los que acudió, pues pudo diseminar de manera muy amplia a lo largo y ancho del país, y que hablaba muy bien del país al que ella representaba, de Rumanía. Y a su vez la reina María pudo llevarse consigo una imagen muy completa y muy compleja de la España que estaba visitando, un país muy moderno también, según ella misma reflejaría en algunos escritos, en algunos artículos que publicó meses después en el ABC. Le impactaron, le llamaron mucho la atención el buen estado de las carreteras, que ella misma decía que le habían causado gran envidia al compararlas con las de su país. Bueno, todas estas implicaciones diplomáticas no pasaron desapercibidas a los ojos de los observadores de estos acontecimientos, entre los que podemos destacar a Henri Elfin, que escribiría en ABC lo siguiente: la visita que Su Majestad está realizando a España, casi al mismo tiempo que la apertura de las exposiciones de Barcelona y Sevilla, es de feliz augurio para el porvenir de las relaciones entre los dos países de idéntica cultura latina. El sentimiento de amistad que la Reina María tiene por España y el mundo hispánico son de un inmenso valor para el acercamiento entre España y Rumanía. Por otra parte, Su Majestad se dedica con empeño al desenvolvimiento de estas relaciones y presta su valioso apoyo a toda iniciativa y actividad encaminada en esta dirección. Y en efecto, y con esto podemos terminar, la reina siguió ahondando y siguió ayudando a estrechar las relaciones entre ambos países. A los pocos meses de su visita a España nos la encontramos asistiendo a la inauguración de un curso, digamos, de un ciclo de conferencias que se estaban dando en Bucarest en torno a España, organizadas por la Asociación de Amigos de España, y que era inaugurada por el ministro de España en Bucarest con una conferencia titulada precisamente Una hora en Sevilla, que sin duda evocaría los recuerdos de la reina. Con esto, y ya sin más dilación, nos queda simplemente reiterar el agradecimiento a la Embajada por esta oportunidad y manifestar nuestro honor y nuestro placer por poder haber llevado a cabo esta conferencia, además en estas circunstancias actuales en que lo hemos tenido que hacer por vídeo. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial. Muchas gracias.